¿Alguno vio en alguna clase, curso, materia o lo que sea cómo calcular losas? ¿O alguien me puede decir cómo calcula solicitaciones de losas? Opciones de cómo calcular losas. O placas. Marcus Loser con las tablas de Marcus Loser es una. Contame, ¿te acordás cómo era Marcus Loser? ¿Qué asumía Marcus Loser? Yo me acuerdo las tablas de Kalmanov, pero intuyo que deben tener las mismas restricciones, ¿no? Que es una carga uniformemente distribuida a lo largo en todo el área. No tienen, o sea, sí tienen esas restricciones, pero no son las mismas las tablas de Loser y las tablas de Kalmanov por un tema muy, pero muy importante. Que ahora vamos a ver, ¿alguien sabe la diferencia o cómo resuelve cada uno sus tablas? Kalmanov resuelve placas, básicamente, la resuelve bien. Estas tablas son soluciones particulares de placas. Particulares de placas. Y son soluciones particulares, pero son bastantes soluciones. Es decir, les dan la solución si la placa es unidireccional, si la placa, y no es solo unidireccional o cuadrada, es en función de las dimensiones, les dan tablas distintas, en función si está empotrado, si está libre, si tiene dos bordes empotrados, uno simplemente apoyado y uno libre, hay una tabla para eso. Entonces son un montón de soluciones particulares. Entonces, buscan las tablas, se fijan su placa cuál de estas soluciones es, si es alguna de ellas, y pueden calcular los momentos X, y torsor, los tres momentos particulares para ese caso. Es decir, si está apoyado o no apoyado, empotrado, y lo que sí son generalmente losas cuadradas y sí son losas con carga distribuida en toda la superficie, pero también hay ciertas tablas que, si tenés las tablas completas, que van ampliando más casos particulares, que te dicen qué pasaría si tenés una carga puntual en algún lugar. Entonces, las tablas completas, hay tablas así de Kalmanov, que son la solución posta de casos particulares. Cada solución es difícil de calcular, entonces fue calculando una y bueno, lo ponía en forma de tabla y no en forma de ecuación analítica porque es un lío, y les daban, por ejemplo, no sé, tienen algo así, y libre en esos bordes, y les dan tablas vamos a hacer un poco más complicada, dos apoyados, uno libre, y empieza a hacer dibujos del estilo, y eso es momento igual y una en función de lados, no sé, Q por LX por LY, no sé, una cuentita de cómo calcular ese momento, por 3,4, y después una más adentro, o sea, son más que tablas, son muchas veces imágenes, y acá es lo mismo, pero como estamos más cerca del centro, el momento flexor abajo es más alto, entonces es por 4,8. Como que hay soluciones medio genéricas de casos particulares que pueden sacar de una tabla, pero son bastante completas y como es la solución real de placas, borro este dibujo horrendo que no representa nada, les da MX, MI, MXI. La calcula enterita y bien. ¿Alguien sabe qué hace Marcus Loser? Hace un equilibrio de fajas en el centro del campo. Hace un equilibrio de fajas y ya no calcula ninguna placa con ninguna solución de placa. Lo que hace es imaginarse que hay una faja, como si fuese una viga, o sea, cuando decimos faja, en realidad hay una viga
de dimensión 1 metro de alto, y bueno, ya tampoco tiene 1 metro, de longitud unitaria, o sea, esto vale 1 y esto vale 1. Hay una faja en una dirección, hay una faja en la otra. Calcula como si fuese vigas la flecha de esas vigas, y la flecha de la viga no me acuerdo el número exacto, pero cuando calculan teoría de barras, por ejemplo, si esto es una simplemente apoyada, la flecha es 5 sobre 385. ¿Alguien se la acuerda? Creo que era 5 sobre 384 por la carga L cuarta sobre J. Creo, no me acuerdo de todo. Sí, sí, así es. Es algo así. Igual no es exactamente, no es importante el valor exacto para explicarlo. Tenemos entonces cambio el color, una faja verde que está asociada a una longitud verde, que es la longitud en X. Y entonces calculamos una flecha en X para una longitud en X usando LJ de X. Si es igual, si es isótropa, es el mismo en ambas direcciones. Hacemos lo mismo para la faja en Y y decimos que ambas fajas comparten un punto. Entonces Fx es igual a Fi. Y haciendo esta compatibilidad de deformaciones de dos vigas a flexión, calcula cuánto es el momento que se tiene que llevar una carga y cuánto es el momento que se debe llevar la otra. Si la viga verde es más corta, es más rígida, para tener la misma deformación, tiene que llevarse más momento, entonces el momento en esa dirección va a ser más grande que el momento en el otro. Marcus Loser, entonces, no hace nada más que compatibilizar, chico, un poco para tener un poco más espacio, compatibiliza desplazamientos o flechas voy a poner fajas, pero en realidad las calcula como si fuese vigas. No sé más que eso. Calcula una viga, calcula otra, y en función de estas dimensiones te dice cuánto se va en cada longitud. Esto es si es simplemente apoyada. Ahora, si tenés empotrado apoyado, hace la flecha de este caso particular, y si tenés por ejemplo, estoy hablando de Marcus Loser, todo esto que estoy dibujando acá al costado. Si tengo algo de este estilo, empotrado en este lado, y apoyado, 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 compatibiliza la flecha esa con la flecha de una viga simplemente apoyada, se fija cuál juega con rigideces y te dice cuánto momento se va en cada lugar en función de esas rigideces. Entonces, Marcus Loser no resuelve placas. Hace compatibilidad de desplazamientos de dos vigas. Como hace compatibilidad de desplazamiento de dos vigas, ¿cuánto es la torsión de estas cosas? 0. Cuando hacen Marcus Loser en el Marcus Loser clásico o inicial, vamos a decir, te da el caso de que la placa se te levanta, que no tenés torsión en el borde, y si vos agarras las tablas de Marcus Loser sin tener en cuenta la torsión, se te levanta el borde, y si vos armás usando los momentos que salen de Marcus Loser sin tener en cuenta la torsión, armás más abajo, no armás arriba, no armás la esquina, se te rompe esa esquina, y cuando se te rompe la esquina arriba, se acomoda y toma momentos abajo. Para salvar esto, Marcus Loser tiene en realidad dos tablas. Hay 1A y 1B. 1A es lo que vimos recién, así que mejor ponemos acá. 1A es lo que hicimos recién. Tiene una versión 1B que agrega, y por esto viene el nombre, alivianamiento por torsión. Alivianamiento por torsión.
Y el nombre de alivianamiento por torsión viene de acá, de que esto me da momentos flexores altos que puedo alivianar si le agrego torsión. La realidad es que no le agrego torsión. La losa quería torsionarse, yo no la dejé, rompí mi viga y me dieron momentos altos. El nombre de alivianamiento viene de acá. Esto, normalmente el 1A, da momentos flexores más grandes que 1B. Si le agrego alivianamiento por torsión, tengo en cuenta la torsión con una cuenta simplificada, no resuelvo placas. Hace una relación con mu para sacar cuánto sería la torsión que te aparecería, nuevamente no resolviendo la ecuación de placas, sino haciendo una especie de analogía. Agrega ese efecto de alivianamiento y te da, si usas tablas 1B, momentos flexores más bajos, pero tenés que armar la esquina, porque estás asumiendo que vas a poder tomar esa torsión. Entonces, en Marcus Loser hay dos tablas, 1A y 1B. Si van a usar Marcus Loser, sepan qué tabla es, para ver si tienen que poner armadura en la esquina o no tienen que poner armadura en la esquina. Entonces, Marcus Loser son tablas que lo único que hace es compatibilizar vigas. No hacen nada de placas, no sabe lo que es una placa. Kalmanov sí resuelve placas. Sí da una solución de placas. ¿Alguien conoce otro método de resolver placas? ¿O algún comentario sobre esto? ¿Preguntas sobre uno o dos? No hay preguntas sobre uno o dos. ¿Alguien conoce otra forma de cómo calcular placas? Una pregunta del 2, Felipe. Sí. ¿Tiene la torsión Kalmanov? Sí, porque resuelve placas. O sea, te da la solución real, o mejor dicho, analítica, que tendría la solución de placas. La diferencia entre real y analítica es que ninguna de las cosas que calculamos son reales. La solución exacta es la solución exacta a la fórmula analítica que tiene 45 hipótesis encima. Entonces, Kalmanov resuelve eso con sus hipótesis, pero resuelve eso. Marcus Loser hace juego de compatibilidades. ¿Alguna otra forma de calcular placas? Y uno podría apelar a un método numérico como elemento finito. Bien, tenemos métodos numéricos. Y hay varios métodos O numéricos. diferencias finitas, ¿no? También. Podemos hablar de diferencias finitas, que existen métodos numéricos. O sea, diferencias finitas, empezás a moverte con una cuadrilla de nudos y por diferencias finitas resolvés. O elementos finitos, que es totalmente distinto. Tiene la palabra finito, pero simplemente porque es un número acotado de cosas. Elementos finitos, partís tu dominio, placa, en pequeños elementos de un número finito y resolvés formas simplificadas. En vez de resolver una complicada ecuación diferencial, resolvés fórmulas simplificadas, pero con muchos pedacitos que te dan una buena curva. Esa es la idea de elementos finitos, dicho mal y pronto. ¿Alguna otra forma de resolver placas? Comentario corto. Elementos finitos resuelve la ecuación diferencial de placas, o sea, agarra y resuelve bilaplaciano de W, de forma aproximada, pero resuelve el bilaplaciano de W. El beneficio de elementos finitos es que ya no son soluciones particulares. Haces la carga donde querés, con la forma donde querés, y te resuelve de forma aproximada el caso que quieras. Y esa es la ventaja de elementos finitos. Ya no tenés que ir a un caso particular. Es básicamente lo que quieras. Diferencias finitas no tiene la misma flexibilidad tan fácil. Bien. La opción 4 es resolver el bilaplaciano
de W igual a P sobre D. Que es, o sea, buscar la solución y calcular W como una función. Kalmánov resuelve, pero vos no tenés la solución analítica. Tenés una serie de diagramas, de figuras que te dicen más o menos cuántos son los momentos. La opción 4 es directamente resolver W y tener la solución analítica de W. W es una función que podés evaluar en el punto que quieras, podés derivar y calcular el momento en el punto que quieras, podés calcular la tensión en el punto que quieras. El problema de la opción 4 es que las soluciones analíticas son de casos nuevamente particulares y cada vez más particulares. No es fácil resolver esa ecuación analítica. Entonces, existen soluciones analíticas conocidas y métodos para resolver analíticamente esa cuenta para casos muy particulares, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver cómo resolver eso y buscar alguna solución analítica particular. Para el caso más sencillo vamos a verlo, para el caso de una vía apoyada, simplemente apoyada en los 4 bordes. Puede ser otras cosas, podés resolver otras cosas, pero se empieza a complicar muchísimo la resolución, no hay una manera fácil, porque básicamente este W no es fácil de despejar. Cuando resolvemos una barra, proponemos un polinomio, y sacar 4 constantes de un polinomio con 4 ecuaciones es sencillo. No podemos hacer eso en una placa. Tenemos 2 direcciones y el polinomio no nos da una buena solución. No podemos proponer un polinomio que tenga en cuenta 2 direcciones porque queda muy incompleta la solución. Entonces tenemos que proponer cosas más complicadas y es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, en general era muy común usar Marcus-Loser porque es cómodo. Las tablas de Kalmánov se usaban para cosas más específicas cuando queremos complicarnos la vida, porque el problema de Kalmánov es que es más complicado de usar, es más lento de usar. Vuelvo atrás, acá no tengo el láser, por eso estoy apuntando. Marcus-Loser no solo es una tabla, sino que Marcus-Loser es muy sencillo de programar. Esa tabla la pueden hacer ustedes en un poco tiempo si se ponen simplemente a jugar con esas relaciones y pueden hacer un Excel o Python o lo que sea con la tabla entera de Marcus-Loser y tener un programita que va calculando momentos por Marcus-Loser, muy sencillo, y por eso se usó bastante tiempo. Con la existencia de computadoras cada vez más se usan métodos numéricos y se usan más elementos finitos, que es extremadamente poderoso. Hay que aprender a usar elementos finitos y no meter cualquier cosa en el programa, porque si entra basura, sale basura. Y no, esta materia no es de elementos finitos, pero no, para placas se usa un montón de elementos finitos. Y lo que vamos a ver ahora es un caso particular de cómo podríamos resolver esa ecuación diferencial. ¿Preguntas de esto antes de empezar a ver el caso particular de cómo resolver la ecuación diferencial? Bien, dejo de compartir y comparto ahora sí, la presentación que tienen ustedes. Entonces, en este ejercicio, lo que vamos a hacer es aplicar... Tocaron timbre, perdón, denme un segundo que no sé qué pasó. Por las dudas vuelvo en 2 minutos, espérenme, les pido disculpas.
Bien, por suerte me tocaba el timbre por lo menos al principio del ejercicio y no me cortó la clase. Bueno, lo que estaba diciendo es que íbamos a resolver este ejercicio, que es un caso sencillo. Vamos a resolver el caso particular de una placa apoyada en los 4 bordes. O sea, placa cuadrada, 10 metros por 10 metros, con cierta carga distribuida constante en todo el área, apoyada en los 4 bordes, o sea, esto aparece solo apoyo en los costados, en los vértices, pero está apoyada en todos lados. Y lo vamos a resolver 2 veces, entre comillas. Lo vamos a resolver como si fuese isótropa, como si tuviese un espesor constante, y después vamos a ver cuál sería la solución si fuese un casetonado y qué pasaría si fuese ortótropa. Nos falta ver cómo tomamos las rigideces de esta estructura, que lo vamos a ver cuando lleguemos a eso, pero cuando resolvamos este ejercicio, recuerdan que era el bilaplaciano de W igual a P sobre D, cuando era isótropa, bilaplaciano de W igual a P sobre W cuando era isótropa. Cuando era ortótropa, esto se complicaba un poquito, pero la solución para la placa ortótropa es más general para la placa isótropa. Entonces, vamos a resolver este caso para un caso de placa ortótropa y simplificarlo después a qué pasaría si fuese isótropa, porque está incluido dentro de esa solución. Entonces, empezamos a resolver este problema. Nosotros tenemos una placa. Está apoyada en sus 4 bordes, simplemente apoyada. ¿Cuáles son nuestras condiciones de borde? No tenemos desplazamiento en los bordes ni momento. No tenemos desplazamiento en los bordes y no tenemos momento en los bordes, tanto en este borde como en este borde. Entonces planteamos que el desplazamiento y el momento es nulo, teniendo cuidado que indicamos correctamente, es nulo para x igual 0, para cualquier valor de y, para x igual L, para cualquier valor de y, para y igual L, para cualquier valor de x, para y igual 0, para cualquier valor de x, tanto el desplazamiento como el momento. Y similar a lo que hacemos en casos anteriores, ahora tendremos que proponer una función que satisfacen estas condiciones de borde. Nosotros en una barra proponemos un polinomio de orden 4. Cuando hacíamos ID, proponíamos un polinomio inteligentemente para poder despejar nuestras constantes. Cuando hacíamos, no sé, ¿qué más hicimos? Saint-Venant, proponíamos una solución para después despejar constantes. Entonces, acá tenemos que proponer algo y un método para poder despejar las constantes de esa cosa que propongamos. El problema es que si yo propongo un polinomio, no existe un polinomio que me dé buenos resultados porque necesito una elástica que no se deforme esos 4 bordes, o sea, una función que no se deforme esos 4 bordes y que tenga, una forma así en una dirección y una forma así en esa dirección, pero que tenga concavidades cada vez más bajas para ser planas en este borde. Y lo mismo con esto y lo mismo en esta dirección. Es máxima esta flecha en el medio, es menos en ese lugar, es nula en este lugar. Y no existe un polinomio que me dé esa forma. Entonces no puedo proponer un polinomio. Una de las propuestas que se hace es proponer proponer una función usando series de Fourier. Y acá no sé si todo el mundo sabe lo que es series de Fourier, así que mención corta de qué es Fourier.
Bien, nosotros tenemos, nuevamente nos vamos de placa, entramos a Fourier, inventamos una función cualquiera. No me gustó mi función. Invento una función cualquiera. Esa. Tenemos una función de x que tiene esa forma. La aproximación por serie Fourier es, o sea, la serie Fourier es una serie que nos dice y se puede demostrar que esa función se puede aproximar como una constante a más una sumatoria desde i igual 1 hasta infinitos de senos y cosenos, es decir, cierta constante b por funciones sinusoidales más cierta constante c por funciones coseno. Esto se puede mostrar y básicamente si yo hago una sumatoria de infinitas funciones senos y cosenos, me da exactamente la función que quiero aproximar. Cualquier función que sea armónica y continua, o sea, en realidad no cualquier cosa, pero si es armónica y continua me da la solución exacta, si no es armónica y continua me dará algo aproximado. El tema es que me da exacto cuando tengo infinitos términos. Y el tema que tenemos que tener cuidado con Fourier es cuántos términos tenemos que sumar. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo son las funciones senos y cosenos. ¿Cómo es una función seno? No, tiene que ser, bueno, depende de los modos, pero en los extremos tiene que ser 0 en este caso. Y Seno es así, ¿y el coseno? es 1 en el caso en 0, y después si tiene el modo en la misma longitud, tendría que ser 1 en el otro extremo. Depende cómo estamos tomando esto, que tenés razón, en función de la... Perdón, sí. Sí, no, depende de cómo lo estamos tomando, tu respuesta fue correcta, pero lo importante es que arranca en un valor y en función de cómo tomamos lo que está entre paréntesis, la frecuencia, el modo, puede ser o esto, o podemos hacer algo que haga esto, o podemos hacer algo que haga esto. Esas formas las hacemos con cosenos, pero empiezan en un número no nulo. El seno empieza en un valor nulo. Y en función de qué queremos representar, usaremos cosenos o senos. Nuestra función, me estoy adelantando un poquito, pero para poder justificarlo, la función de nuestra elástica arranca en un 0 y termina en un 0. Entonces, cuando hagamos esto con nuestra elástica, no vamos a hacer sumatoria sobre cosenos, y vamos a hacer solo sumatoria sobre senos. Y vamos a aproximar nuestra función como suma de infinitas funciones seno. En principio de infinitas. ¿Qué quiere decir en principio de infinitas? Si yo esto lo aproximo y cambio el infinito por n, si n es infinito, me da la solución exacta. Si n es 1, lo que hace Fourier es buscar el mejor seno posible que se parezca a esa función. Entonces, acomoda este parámetro b para tener una función seno que mejor se aproxima a esa función. Siguiendo lo mismo que dijiste, el a tendría que ser 0. La A va a ser 0. Fantástico, sí. Entonces solo voy a hacer senos y cosenos. Gracias. Si hago n igual 2, ahora lo que hace Fourier es agregar una nueva función sinusoidal con otro periodo, o sea, es con un periodo de esa forma, y agrega una nueva función sinusoidal que arranca en 0 y termina en 0. Que consigue una solución que básicamente es un seno de esta forma más un seno inverso de lo que dibujé ahí, o sea, algo que haga esto, de manera que me quede justamente o sea, a
al seno inicial le sumo el segundo seno en verde, esto de acá. La función sinusoidal le agrego la segunda y empieza a tener pinta de esa forma. Y a medida que sigo aumentando el valor de n, cada vez se parece más la suma de las funciones sinusoidales a la función f que tenía inicialmente. Entonces, serie de Fourier es eso. Yo puedo aproximar cualquier función como suma de senos y cosenos. En nuestro caso particular, por la forma que tiene nuestra función, vamos a hacer sumatoria de infinitos funciones sinusoidales. Y si n vale infinito, me da la solución exacta. Si n vale un valor menor a infinito, va a ser simplemente una aproximación. Pero mientras más alto es n, más alta la aproximación. Y eso simplemente Fourier. Fourier va buscando y hay una manera de optimizar cuánto valen estos valores para darle un peso distinto a cada una de estas funciones. ¿Se entiende la idea de Fourier? ¿O alguno tiene alguna duda de más o menos cuál es la idea de Fourier? Perdón, una cosa que por ahí no me quedó claro es cómo voy logrando que la curva se vaya desplazando, digamos, hacia la derecha en este caso. ¿Qué función seno usaría en ese caso? Uno con coeficiente negativo. Claro, yo tengo la primera es esta, el primer modo. Sí. El segundo modo es este. Ah, ok. Listo. Le sumo un segundo modo multiplicado por un coeficiente negativo de forma tal de que, ahora te dibujo la primera sobre la segunda, o sea, la primera afectada por un peso, te da esto, y a eso le sumo la segunda afectada por un peso, o sea, esto es la función seno, de ahí. En este caso la segunda tiene un peso negativo, y te empieza a quedar de esta forma. O sea, sumo estas dos cosas, con esto multiplicado por un valor A y esto multiplicado por un valor B, y B es un valor negativo. Perfecto. Listo, ahí entendí. Gracias. Puede pasar que, o sea, y después estos, cuando le sumás el tercer modo, ahí, por un valor C, mejora la solución. Puede ser que alguno de los modos te dé igual a 0, o sea, alguno de los modos de estos parámetros de peso que estás multiplicando no te sirva y te dé 0, pero a medida que vas sumando, la suma de estas funciones cada vez van mejorando más y más tu solución. Van aproximando mejor y mejor a la curva. La magia es ver cómo calcular estas funciones, esos parámetros de peso, para ver cuánto tengo que multiplicar a cada una. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Entonces, esto es Fourier para un eje. Ahora, tengo que plantear Fourier para dos ejes. Tengo que hacer lo mismo, solo que ahora tengo que aproximar un f de xy. Si tengo que aproximar un f de xy, voy a proponer un W que va a ser la suma de dos series de Fourier. Una serie en dirección X y una serie en dirección Y. Es lo mismo que había planteado de los modos de las funciones senos y empezar a sumar primer modo más segundo modo más tercer modo, solo que en una dirección y en la otra dirección. Como tengo dos direcciones, como tengo una función de X y, tengo que sumar dos modos. Te escucho. ¿Ahí la constante es una sola para las dos series? Es la... La constante no, A, digo. no, o sea, es A, 1, 1... Sí, es la misma en el sentido de que tengo 1, 1, pero después tengo la constante 1, 2 y la constante 2, 1 no es la misma. ¿Se entiende? Sí, está claro. Sí, ya está. Gracias. Entonces tengo... Esto se llama doble serie de Fourier porque tengo la serie en X, la serie en Y.
tengo una sumatoria ahora de 2 direcciones, sumo hasta n en una dirección y hasta q en la otra. En general, yo puedo ser molesto y hacer estas cosas distintas y llegar, nuevamente, si llego hasta infinito me da exacto, si llego hasta 5 me da distinto, y yo puedo hacer esta hasta 5 y esta hasta 10. No se hace porque no me sirve. Entonces, siempre estos parámetros van a ser el mismo valor. Y hago, perdón, aproximación por series dobles de Fourier, simplemente doble porque tengo las direcciones, para W, y tengo que usar la misma aproximación para la carga distribuida. Entonces, aproximo W y aproximo la carga distribuida con series dobles de Fourier. En este caso particular, voy a aproximar una carga constante, pero este mismo método lo puedo usar para cargas que no sean constantes. Es una aclaración importante. Y esta serie, estoy diciendo esta doble serie de Fourier, porque esto arranca así. Si tuviese otras condiciones de borde, tendría que usar otra forma de mi doble serie de Fourier. Le agrego una constante, le agrego sumatoria de cosenos, en función de cómo es la función que quiero aproximar, sumaré senos o sumaré cosenos, o sumaré todo. En nuestro caso, nuevamente, como tenemos esto, elegimos suma de funciones sinusoidales, tanto para la carga como para la elástica. Entonces, aproximamos esto y lo que vamos a hacer ahora es condiciones de borde para despejar estos pesos y condiciones de borde para despejar estos pesos. Y arrancamos con la carga. La condición de borde de la carga es que es la carga. O sea, las condiciones de borde que antes estamos hablando de que no se desplaza, no tiene momento, esas son condiciones, bueno, un segundo para atrás. Esto acá son condiciones de borde sobre W. Y la condición de borde sobre el momento la tengo que transformar en una condición de borde sobre W. Mi segunda condición de borde, que es la condición de borde que realmente nos olvidamos, pero que también es una condición de borde, es que la carga debe ser igual a la carga. Paréntesis pequeño. En barras, W cuarta es igual a Q sobre EJ. Y solemos hablar de que esto lo integramos 4 veces y llegamos a un W con 4 constantes. Y usamos condiciones de borde para despejar esas 4 constantes, pero esto fue una condición de borde de entrada. Esto es una función conocida. Y esa función conocida es también una condición de borde de mi problema. Solo que como ella es conocida, medio que nos olvidamos que la estamos utilizando. Acá pasa lo mismo. Para despejar estas cosas, vamos a usar esas condiciones de borde. Para despejar estas constantes, vamos a usar la condición de borde que la carga es la carga. Si la carga no es una carga distribuida, lo tendré que igualar a una función que no es constante. En este caso sencillo, la carga es una carga constante distribuida, entonces mi condición de borde es que eso, función conocida, es un valor constante. Entonces, los valores PQ los despejo de la forma que tiene esto. En nuestro caso, una carga constante en toda la placa. Entonces planteamos justamente eso, que mi aproximación debe ser igual a mi constante. Y esto sería una especie de forma fuerte. Si queremos respetarlo a rajatabla, la aproximación debe ser una constante y la sumatoria de todas estas cosas me tienen que dar una constante. ¿Hasta acá? Bien. Y después lo que se usa es una cosa que se usa un montón en temas numéricos. Yo tengo una igualdad que tengo que satisfacer. Si esa igualdad, si esto se está cumpliendo, si esto es igual a esto, y voy a simplificarlo como si A
es igual a B. Si yo esto lo multiplico por cualquier cosa, vamos a llamarlo C, ¿se sigue dando esta igualdad? Sí. Yo multiplico a izquierda por C, la igualdad se sigue valiendo. Entonces yo puedo, tengo permitido multiplicar a izquierda por ciertas funciones, que a veces se llaman funciones de prueba o funciones nuevamente de peso, que multiplican a la igualdad y sigue valiendo mi igualdad. Y lo otro que puedo decir es que si esta igualdad vale, si yo la integro en el área, y ahora tengo que borrar para que quede más prolijo. Si yo la integro en el área, voy a llamar el área F simplemente para no repetir el A. Esa igualdad sigue valiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de plantear esta igualdad, igualar esto de acá. Esto sirve por dos razones. Estas funciones se suelen multiplicar para simplificarme después las cuentas. Si hacen elementos finitos, pero elementos finitos con demostraciones formales, es muy común que tienen una igualdad de ciertas cosas. Por ejemplo, ya saben que el gradiente de sigma es igual a mis fuerzas volumétricas. Eso lo multiplican a izquierda por cierta cosa, lo integran en el área y empiezan a buscar soluciones de esa manera. Es muy común hacer esto. Esto se elige inteligentemente para simplificarte las cuentas, y lo que ganamos haciendo esta integral es que empezamos a garantizar esta igualdad de forma débil. Esta igualdad me dice que en todos los puntos de x, y, esto debe ser igual a la carga. En cambio, esta igualdad me dice que cuando integramos en el área, esas dos cosas deben ser iguales. La fuerza total que tengo va a ser igual a mi fuerza total. Ya no voy a asegurar que en todos mis puntos tenga esta carga distribuida. Lo que voy a asegurar es que la fuerza total de lo que sea que aproxime sea igual a la fuerza total que tenía antes. Y eso se llama forma débil cuando hacemos este tipo de cosas, porque es menos restrictiva que la forma fuerte, que es más restrictiva. Un montón de cosas numéricas que hacen este tipo de estrategias y lo vamos a usar acá. Bien. Entonces, agarramos P, lo multiplicamos por algo, ahora vemos por qué. P lo multiplicamos por algo, lo integramos en el área. Y a las series dobles de Fourier lo multiplicamos por ese mismo algo y lo integramos en el área. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué elegimos estas cosas para multiplicar? Existe algo que se llama la propiedad de ortogonalidad de la función seno. Fíjense que este algo que elegí acá es igual a esta función, solo que en vez de n tiene n'. Y la segunda función que decidí multiplicar es igual a esta función, solo que en vez de q tiene q'. Existe algo que se llama la ortogonalidad de la función seno, que si yo estoy integrando el producto de dos funciones sinusoidales, si esto es igual a esto, o sea, si n es igual a n', vale directamente L sobre 2, y si n es distinta de n', vale 0. Entonces, cuando elegí esto, lo que gané básicamente es que esta integral, bastante complicada, se me resuelve un montón, porque era esto por esto, cuando voy haciendo esta sumatoria, vale 0, 0, 0, 0, excepto cuando estas dos cosas son iguales. Y me aparece L sobre 2. Y lo mismo con el otro. Voy haciendo la sumatoria en Q's, voy multiplicando Q por Q', que vale siempre 0, excepto cuando Q vale Q'. Entonces, se me mueren todos estos términos. Y lo único que sobrevive es
esa constante multiplicada por L sobre 2 multiplicada por L sobre 2. Es decir, perdí mi mouse, esto es igual a PNQ por L sobre 2 por L sobre 2. No lo tengo en diapositiva y está bueno aclararlo. ¿Se entiende? Y ese choclo de dos integrales y dos sumatorias me queda igual a eso. Ahora bien, sí. Si las L son distintas, ¿no? Para un lado que para el otro, o sea, sería L1, L2. Si bien la ortogonalidad sigue siendo válida, habría que hacer como una relación entre ambas L, no sé si me explico. Tenés que hacer esto que estoy haciendo ahora. Y después solo pones 1 y 2. Tenés que ponerle cada longitud con cada longitud y lo mismo que arriba. Esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Pero después la cuenta es básicamente lo mismo. Entonces todo ese choclo me quedó eso. Ahora sí igualo PNQ por L sobre 2 por L sobre 2 a lo que tengo arriba. Y puedo despejar PNQ. Esto acá es igual, o sea, 1. Agarro 1 y reemplazo 2. Y despejo PNQ. Y acá noto que me faltan los asteriscos. O sea, termina siendo lo mismo, pero para ser más entendible, me faltaría el asterisco. Porque estas funciones sinusoidales son estas funciones sinusoidales. Es lo mismo, es semántica, pero para que quede más claro, habría que poner el asterisco. Felipe, Al hacer esto, ¿te escucho? pero ahí abajo cuando despejamos PNQ, el L quedó al cuadrado, o sea, tomamos el mismo L. En nuestro ejercicio, las dos longitudes son iguales. Ah, bien. Entonces, el SL1 y L2 era por el comentario que había hecho Pablo, pero en realidad en nuestro ejercicio, en nuestro ejercicio las dos longitudes son iguales. Entonces, básicamente estoy igualando esto con PNQ por L sobre 2 por L sobre 2, L cuadrado sobre 4. Y como quiero despejar PNQ, paso el 4 y el L sobre 2 al otro lado. Perfecto. Nuevamente, para que quede prolijo, ponemos esos asteriscos que no quieren decir nada, pero bueno, N y estos asteriscos, porque N y NQ ya son iguales, así que es lo mismo ponerlos o no ponerlos. Como estoy en este caso, una vez que pase acá, ambos son asterisco y no asterisco, no hay diferencia. Entonces tengo una fórmula para despejar cuánto valen estas constantes PNQ. PNQ ahora son conocidos, es simplemente cuestión de evaluar esto para cada valor de n y para cada valor de q. Son conocidos para cada valor de n y para cada valor de q. Mi función sigue siendo una sumatoria de términos. Lo único que estoy haciendo es metiendo esto acá, o mejor dicho, lo único que estoy haciendo es metiendo esto acá. Y tengo una fórmula de infinitos términos, pero con funciones de peso conocidas. Y puedo jugar con esto. O sea, ya PNQ es un valor conocido, PNQ vale esto. Podría haberlo reemplazado, no se me ocurrió. Pero bueno, PNQ es esas integrales, las puedo meter acá adentro. Y puedo empezar a jugar con cuánto es el número de mi serie. ¿Cuánto es el número de mi serie? Es este número que, ¿cómo lo podemos llamar? No sé, S, porque n está tomada. Y variamos cuánto vale S. Si S vale 5, esa es la solución que me da Fourier. Me empieza a sumar senos y funciones senos multiplicadas por funciones senos, intentando aproximar mi carga distribuida. Como elegí un número bajo, 5,
se nota claramente que no son lo mismo. Tenemos estas montañas y valles, o sea, por momentos nos pasamos y por momentos nos vamos para abajo, de forma de asegurar que la integral es igual, es decir, el volumen que está debajo de la constante y es igual al volumen que está debajo de estos valles. Eso es lo que aseguramos haciendo la forma débil, garantizamos la igualdad en la integral en el área. Eso me hace que el volumen sea igual. Eso quiere decir en términos de fuerzas que la fuerza total es la misma en ambos casos. Esto si tengo S igual 5. Si tengo S igual 20, se empieza cada vez a parecer más a una cosa constante. Me sigo pasando por momentos yendo por debajo. Pero mientras voy aumentando el número de la serie, más se aproxima a mi valor constante. Y pueden seguir aumentando, seguir aumentando, seguir aumentando. Para casos prácticos de estos ejercicios, 20 ya te da una solución bastante buena. Pero no, mientras más aumentan S, o sea, mientras más aumentan el número de serie, acá arriba, mejor aproximan a la solución. Si ponen 2, les va a dar una muy mala solución. Si ponen 200, se va a parecer cada vez más. Con 20 ya da una buena solución. De hecho, con 5 no estamos tan lejos cuando resolvamos el problema. Pero podemos aumentarlo un poco más. Entonces, por ahora, aproximamos una constante como una sumatoria de senos, productos de funciones sinusoidales, que no tiene mucho sentido para aproximar la constante. Lo necesitamos para lo que vamos a hacer más adelante, que es aproximar la elástica. Pero sí sirve un montón para entender cómo funciona Fourier. Vamos aumentando la cantidad de la serie, vamos aproximando mejor la solución. ¿Se entiende? Bien, aprovecho este momento para que quede grabado que le agradezco a Agustín Bertero de prestarme estos gráficos. Gran parte de la presentación de placas la hice sacándole cosas que me prestó Agustín Bertero, que lo tuvieron o lo van a tener en alguna de las materias. Así que le agradecemos a Agustín por todos estos gráficos que me prestó. Igual es, o sea, lo pueden hacer ustedes en un MATCAD razonablemente sencillo. Si se entiende esto, pasamos a lo que es W. Ahora tenemos que despejar esas constantes. Tenemos que hacer la misma idea, pero ahora para despejar estas constantes, nuestras condiciones de borde van a estar sobre W. Y las condiciones de borde sobre W van a estar, por un lado, en W, y por otro lado, en el momento. Y el momento son las derivadas de W. Entonces, las condiciones de borde están sobre W y las segundas derivadas de W, básicamente, en realidad sobre el momento, pero en nuestro caso que no tenemos temperatura, análogo con curvatura. Y lo que tenemos que resolver es nuestra ecuación diferencial, que como dije antes, podríamos plantearlo por un lado para la isótropa y por otro lado para la ortótropa, pero la solución de la placa ortótropa incluye el caso isótropo, solo que si esto es isótropo, esto vale D y esto vale D y esto no vale 2 veces D, no me acuerdo de memoria cómo me queda, 2 veces D, no, sí, me queda 2 veces D. Así que esto vuelve a ser 2 veces D. Es simplemente vamos a hacer caso particular cuando querramos ver soluciones del isótropo. Tenemos que resolver esto. Esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Esta es la aproximación que vamos a utilizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es meter esto acá adentro. Es decir, esta función la derivo 4 veces respecto a x. La derivo 4 veces respecto a y, la derivo de forma cruzada y puedo obtener cada uno de estos términos. Y acá me va a saltear pasos porque es un poco engorroso despejarlo, pero no es difícil de explicarlo. W, función, senos y cosenos. Derivar senos es sencillo.
derivo las funciones sinusoidales 4 veces con x, 4 veces con y, 2 veces con xy, reemplazo acá adentro. Cada uno de estos términos es una serie doble, y me queda, cuando derivo esto 4 veces y lo meto acá adentro, esta parte, que voy a subrayar en rojo, esta parte me da igual a esto. Por otro lado, tenemos que esto es igual a mi carga. Y mi carga la había aproximado con una serie doble, pero ahora esto es conocido. Entonces, noten que esto es conocido, esto es una serie que ya dibujamos, ploteamos hace un segundo, entonces todo esto es conocido. Esto es cuestión de nuevamente evaluar N y Q, entonces estos no son incógnitas, longitudes conocidas, y evaluamos en N y Q según vamos evaluando nuestra serie. Q conocido, D conocido, L conocido, rigideces conocidas. Lo único que no es conocido es ANQ. Entonces podemos despejar ANQ de todo el resto, y acá es cuando me ahorro las cuentas. Y podemos despejar que ANQ es función de cada PNQ dividido estas cosas de acá. Y acá es cuando me salteé totalmente las cuentas. Hago pequeños comentarios. Este pi cuadrado sale, por ejemplo, de cuando derivé esto, me empiezan a aparecer pis. Entonces, por eso aparece el pi cuadrado. Y después estos n's y l's aparecen también de cuando empecé a derivar esto, aparece en pi cuadrado, aparece n sobre l al cuadrado, y por eso son estos términos de acá que aparecieron. Pero dicho eso, fíjense que es directamente a por esta parte, debe ser igual a esto de acá. Paso esta parte dividiendo, y las constantes ANQ son igual a PNQ dividido esto. Y les recuerdo que esto es simplemente rigidez de la placa, longitud de la placa. PNQ la conocíamos por lo que habíamos visto antes. Entonces, ahora las constantes ANQ pasan a ser conocidas. Y para el caso de si queremos resolver esto para el caso de la placa isótropa, simplemente reemplazamos estos valores por un único D y me queda de esta forma compacta. Entonces, ahora las constantes ANQ las despejo de los valores de PNQ. Y me olvidé una cosa importantísima de mencionar al principio, que me estaba comiendo. ¿Qué pasaron con mis condiciones de borde? Que me olvidé totalmente y ahora queda medio confuso. ¿Cuáles eran las condiciones de borde que había dicho yo que tenía? Desplazamiento cero en cada uno de los bordes y momento cero en cada uno de los bordes. Bien. ¿Y nunca, en algún momento usé esto o nunca lo usé? Y implícitamente cuando se decidió usar únicamente los senos. Gracias, me estaba olvidando de eso. Cuando yo elegí W como una sumatoria de senos. Y yo dije, elijo senos porque yo sé que la elástica es esto. Cuando hice eso, ya no tengo que verificar esto. No tengo que imponer eso. Porque esta función la elegí debido a eso. Y si yo derivo 2 veces W, ¿qué me queda esto? Otro seno. Me quedan de vuelta sumatoria de senos. Entonces vuelve a ser no la misma función, pero si W es así, el momento me va a quedar otra función, pero también con esa forma, con algo que vale 0 acá y 0 acá. Entonces también satisfago esto. Al elegir
esa doble serie de Fourier como sumatoria de senos, ya garanticé mis condiciones de borde. Entonces no tengo que utilizar las condiciones de borde, ni ver si se verifican, ni buscar las constantes para que se verifiquen, porque la elección de W ya me garantiza esas condiciones de borde. Es decir, elegí un W para el caso particular que no se mueva y que no tenga momento. Si yo tenía otras condiciones de borde, no es que despejo constantes distintas, sino que si yo tenía otras condiciones de borde, tenía que elegir otra función W para lograr lo que sea que quiero lograr. Entonces, la clave de este método es qué serie doble elijo para aproximar el caso particular que tengo, para que se satisfagan automáticamente las condiciones de borde. Al hacer sumatoria de senos, tanto la elástica como el momento me quedan nulos en los extremos, que es lo que quería cumplir. Por eso cuando hice esto, despejé las constantes de mi función sin usar las condiciones de borde, porque en realidad las usé, no es sin usar, la usé implícitamente cuando elegí esto de acá. El tema es que cuando hago esto, ahora sí, ya resolví mi problema, porque esto era conocido, vale conocido para cada valor de P, N, Q, entonces esto es conocido para cada valor de N y Q. Si meto esto adentro de un programa, ya puedo calcular esto. Porque voy calculando cada NQ, o sea, cada PNQ para cada valor de NQ, que lo puedo meter acá adentro, de la misma manera que, perdón, que vuelvo para atrás. Cuando estaba haciendo acá dije, meto PNQ acá y simplemente evalúo. Meto PNQ acá, evalúo esto y meto este valor evaluado acá adentro y voy haciendo una serie de cosas conocidas que dependen de N y de Q. Es decir, va a depender de qué serie, de hasta cuánto llego. Pero son todos valores conocidos. Es simplemente evaluar valores y por lo tanto puedo conocer la función W y evaluar la función W. Si elijo S muy pequeños, si elijo un número de serie muy pequeño, W va a tener mucho error. Si elijo un número de serie más alta, W cada vez va a ser más precisa. Y una vez que tienen esto programado, obviamente lo pueden programar en un lenguaje de programación, o pueden usar Mascad o Studio o esos programas y meterlo en Mascad o Studio o esos programas bastante sencillos, no requiere mucho trabajo. Y entonces pueden conseguir esta función W. Van jugando con S y se fijan, si S vale 2, W va a ser bastante mala la solución. Si S vale 5, más o menos se acerca. Si S vale 20, ya estamos. Si S vale 200, queda un poco más suave, pero no te cambia tanto. Entonces pueden jugar con eso y probar distintos valores y ver cómo cambia con distintos valores. Mientras más alto, mejor aproxima la solución. Pero bueno, para meter esto en un Mascad, simplemente ponen lo que tenían esto antes, PNQ igual eso, ANQ igual esto, lo meten acá adentro como función y empiezan a jugar con esta sumatoria. Nuevamente, fíjense todo el lío que hicimos para buscar la solución particular de una viga simplemente apoyada, para una placa simplemente apoyada. Si no es cuadrada, es cuestión de adaptar el L y lo adaptamos a algo no cuadrado, pero si en vez de estar apoyada está empotrada, tendríamos que hacer todas las cuentas de vuelta, porque ya no puedo usar esa doble serie Fourier para una empotrada. Tengo que acomodarme con eso. Felipe, perdón. Vale. Ahí está, justamente vos dijiste ahí al último. Si uno de los extremos estaba empotrado, ¿no hay forma de que con esto, acomodando la serie, pueda utilizarlo igualmente? Sí, hay que acomodar esto. No dije que no se puede. Ah, Solo que
Ah, está bien. Cambiar la longitud es no cambiar las cuentas, es acomodar esto al toque. En cambio, si vos tenés empotrado, tenés que volver al principio. Sí, Y sí, sí. acá, proponer una nueva función y volver a hacer todo para la distinta función. No digo que sea difícil, digo que tenés que volver a hacer todo para empotrado. Está bien, pero lo sigo haciendo con Fourier. Sí. Bien. Para eso sí, para una losa rectangular con más o menos cualquier condición de borde constante en todo el borde, lo puedes hacer con Fourier. Ahora, yo te digo, esta cosa está empotrado acá. Y acá tenés una columna. Perdiste. Tiene que ser constante en todo tu borde. Perdón, por eso no fue a propósito. Tiene que ser algo constante en todo tu borde. Puedes decir, este borde está empotrado, este borde está apoyado. Y acomodar una serie de Fourier para satisfacer eso. Pero no cosas raras como apoyos puntuales, o si en vez de ser esa forma, tenía esta forma. Eso ya tampoco lo podés resolver con estos métodos. Entonces, formas rectangulares con series dobles las podés resolver. Nuevamente con carga distribuida, tampoco eso lo puedes acomodar. Si la carga no está distribuida en todo el dominio, más o menos también podés acomodarte. Siempre te empieza a dar peor la solución, pero más o menos podés acomodarte. Cuando tengas una carga distinta, podés intentar acomodar tu serie de Fourier para... perdí mi mouse. Ahí va. Cuando tengas tu carga distribuida, podés acomodar tu serie de Fourier, pero empezás a tener aproximaciones de este estilo peores si las distribuidas es una cosa medio extraña. Bien. Existen soluciones hechas por gente para solución tipo de qué pasa si tienes una carga en damero, o sea, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, en forma de damero, y existe estos métodos para solucionar esas cargas, pero y por más raro que parezca una carga en damero, la eligen porque tiene un patrón que termina siendo casi sinusoidal. Si es algo realmente complicado, no podés aproximarlo con estos métodos. ¿Alguna otra pregunta? Avanzamos entonces, una vez que tenemos eso, podemos resolver. Es decir, metemos lo anterior, calculamos W y si ploteamos W me da esto. Y fíjense cómo esa esquina no se está levantando. Es decir, me va a aparecer una torsión. Esto es W. Si conozco W, le digo Mathcad, Python, matemática, lo que sea, deriva, calculame la curvatura. Conozco la curvatura, evalúo, calculo los momentos. Entonces, después calcular momentos o tensiones es simplemente conozco W, una vez conocida W como función, puedo derivar, multiplicar, hacer todas las cuentas que yo quiera y despejar, por ejemplo, el momento. Y acá estamos viendo en pantalla la solución que tendría si estoy usando una placa isótropa. Vuelvo un segundo para atrás. Esta es la solución si es isótropa. Esta es la solución si es ortótropa. Lo único que me cambia son que acá estos valores son 4 y acá este valor es solo 1. Y lo que es importante es que perdón, me equivoco acá, la W depende de D, que tiene sentido. Cuánto se desplaza depende de la rigidez. El momento no depende de la rigidez, porque el D que está acá dividiendo se compensa con el D que está acá multiplicando y el momento no depende de la rigidez. Tiene sentido. Una placa es hiperestática por definición, pero una placa isótropa
tiene la misma rigidez siempre. Entonces, si yo isotrópicamente duplico la rigidez, se sigue distribuyendo los esfuerzos de la misma manera. Entonces, en los hiperestáticos, los esfuerzos se distribuyen en función de sus rigideces, pero si yo aumento el espesor al doble, estoy aumentando todas las rigideces al doble. Entonces, estos momentos no dependen de la rigidez de la placa. W sí. W depende de la rigidez, de forma más o de forma menos. Pongo una losa de 5 centímetros o una de 10, de forma menos, pero el momento que se va a generar es el mismo. Es lo mismo en una viga. Si yo tengo una viga simplemente apoyada, el momento es Q² sobre 8. Aumento la sección, disminuye el desplazamiento, pero es Q² sobre 8. Entonces, estos momentos es la solución para una placa isótropa para cualquier valor que le pongamos a D. Disclaimer. Cambio mu y sí me cambia esta distribución. Ahí en realidad sí. Pero bueno, aumentar el espesor no me cambia. Llego a cambiar el Poisson y sí, me cambian estos valores. Y acá estamos viendo el momento en X, acá estamos viendo el momento torsor, y vemos que justamente como esto no se podía levantar, tiene un torsor en la esquina, y ese torsor en la esquina va disminuyendo hasta el centro. En cambio, cuando vemos flexión, la flexión en los bordes vale 0 y va aumentando hasta llegar al centro. En el centro la flexión es máxima, en la esquina la torsión es máxima. Y esto es MX. ¿Cómo sería MI? Es igual porque tienen una la placa misma cuadrada. longitud. Como tenemos una placa cuadrada, en este caso MX es igual a MI. Si no hubiese sido cuadrada, hubiese sido distinta. Era cuestión de cambiar longitudes antes y me cambia estas distribuciones. Así, esto es MX, esto es flexión y torsión. Podemos calcular los principales haciendo lo que habíamos visto antes y vemos que esto es M1 y esto es M2. Este M1 termina teniendo forma de justamente, ambos terminan teniendo la forma de qué le pasa cuando le sumo la flexión con la torsión. Y M1 me dice dónde tengo el mayor momento. Y M2 dónde tengo el menor momento, nuevamente con los signos correspondientes. Esto lo podría usar para ver cómo generar una disposición de armadura óptima, que no se hace porque empezar a armar en forma de cruz, en realidad no cruz, perpendiculares a la cruz es extremadamente complicado, pero me daría una sensación, lo podría usar para intentar optimizar ciertas cuestiones, si quiero optimizar nervios y complicar mi geometría. Y lo que es interesante es que estos momentos principales son justamente la manera que se fisura realmente la placa. Estas figuras de acá abajo son campañas experimentales, es decir, no es una losa de un edificio, sino campañas experimentales donde se aumentó carga y se aumentó carga hasta que se rompió y colapsaba la losa. Y podemos ver que en la cara inferior se te fisura de esta forma, siguiendo las direcciones del momento principal 1, que es la que tracciona abajo. Entonces, la que tracciona abajo tiene la pinta de las fisuras es igual que la pinta de los momentos principales, y la cara de arriba sigue M2, es decir, lo que tracciona arriba, fisura arriba, también con la pinta de esa cosa. Acá estamos viendo que arriba se fisura las esquinas por el efecto de la torsión, y abajo se fisura más que nada el centro por el efecto de la flexión. Hablando de flexión, en realidad respecto a XY. O sea, acá tenemos flexión en XY, acá tenemos torsión en XY. Entonces, abajo se fisura más que nada en el centro, arriba se fisura más que nada en la esquina.
¿Preguntas de esto? Lo que nos falta ver es qué pasaría si fuese ortótropa. Si la placa en vez de ser isótropa es ortótropa, tenemos que cambiar estas rigideces que tenía de X, de Y, de XY y el valor de C. Y esto ya empieza a ser, si es ortótropa realmente como si fuese una madera, calculamos de X, de Y, de XY como lo calcularíamos, como vimos en la clase. Cuando hicimos la deducción de la placa ortótropa, estaba la expresión de cómo calcular estas rigideces en función del modo de elasticidad en X, el modo de elasticidad en Y y los Poissones. Ahora, si tenemos una losa de hormigón con nervios, la losa de hormigón tiene un modo de elasticidad y un Poisson. La ortotropía no está en el material realmente, la ortotropía la da la forma estructural. Entonces tenemos que ver justamente cómo se da esa ortotropía de la forma estructural. Tenemos que analizar el nervio en una dirección. Entonces, nos imaginamos la sección representativa de cada nervio. S es la separación entre nervios, es decir, acá tenemos otro nervio separado una distancia S. Esto entonces es la sección representativa de cada nervio. A esta sección le calculamos su rigidez a la flexión y su rigidez a la torsión como si fuese una viga. Y nuevamente estas son recomendaciones, esto ya no es teoría demostrable, sino que lo que se suele hacer, lo que se recomienda es, te fijas en una erección, separación entre nervios, le calculás la rigidez a la flexión y la rigidez a la torsión. Haces lo mismo con la otra dirección, que puede o no tener la misma separación entre nervios, y te imaginas la sección en la otra dirección y le calculás la flexión y la torsión. Entonces, se recomienda para dx tomar EI siendo el módulo del hormigón multiplicado por la inercia de la sección de los nervios en esa dirección dividido la separación entre nervios en esa dirección, y para DI lo mismo pero con la inercia de los nervios del plano Y dividido la separación en Y. Es decir, las rigideces son básicamente la rigidez a flexión de los nervios. Que en nuestro caso va a ser igual, en nuestro caso esto va a ser igual a esto, pero si tenemos una losa nervurada con distintas distribuciones, esto será un valor y esto será otro. En nuestro caso va a ser igual. Después tenemos este término de acá. Ese término era el término que salía de cómo se acoplaba el momento en X con el momento en Y. En una losa isótropa, ¿a qué se debía ese acoplamiento entre X y Y? A la restricción de la deformación por Poisson entre la carga comprimida y la traccionada. O sea que ahora no pasa. Claro, exactamente, lo dijiste perfecto, Martín. Eso era Poisson porque justamente yo decía que esto se quería, cuando se estiraba en una dirección, el otro sentido no lo permitía porque teníamos material. Si acá yo tengo ese nervio, si esto se quiere expandir, se expande. Es cierto que en realidad esta parte no está libre, pero ya no tenemos la misma restricción con estas losas casetonadas. Hay una parte que está restringida de moverse porque arriba sí tenemos losa, pero el nervio en sí se comporta como una viga y no se restringe ese movimiento. Entonces, en realidad, esto existe, pero está muy minorado. Y como está muy minorado, se recomienda directamente despreciarlo. No tener en cuenta este acoplamiento entre las direcciones. Y a este valor ponerle directamente un 0. Y para calcular C,
que es la rigidez a la torsión, se recomienda calcular la rigidez a la torsión respecto a un eje, que lo habíamos calculado con esto, haciendo Saint-Venant, digamos, esto sale de hacer Saint-Venant para esta sección. Calculamos la rigidez a la torsión en un sentido, la rigidez a la torsión en el otro, y ponemos como C el promedio. No hay justificativos de esto. Son todas recomendaciones coherentes para hacer algo. Porque la realidad es que esto no es un material ortótropo. Es una estructura que por geometría se comporta de forma ortotrópica. Entonces, bueno, de X será la inercia en ese sentido. De Y, la inercia en el otro. A flexión, esta parte que acoplaba por Poisson se desprecia. Y como rigidez a la torsión, se toma un promedio de la rigidez que tendría cada dirección. Recomendaciones para adoptar algo para la losa ortótropa o la losa nervurada. ¿Preguntas? Bien, hacemos esto, buscamos la sección que teníamos, hacemos las cuentas, me da esto, como para el caso particular este, me da rigidez a la flexión, rigidez a la torsión. En nuestro caso particular tenemos los mismos nervios, asumimos que tenemos los mismos nervios en la misma dirección, estamos haciendo un ejercicio, entonces este valor va a ser igual a este valor, reemplazo acá, reemplazo en las ecuaciones anteriores y llegamos a estas soluciones. Esto es la solución para la placa ortótropa. Abajo estoy poniendo los valores que teníamos antes para hacer comparaciones, pero por ahora miramos la solución de acá arriba para la placa ortótropa. Dibujo MX y MXY. MI, ¿sigue siendo igual? Sí, por simetría. Sí, ¿No? porque elegí una losa nervurada que era igual los nervios en una dirección que la otra. Entonces, en este caso, MI sigue siendo igual a MX, porque puse los mismos nervios en ambas direcciones. Y sigue siendo cuadrada, así que sí, es lo mismo el X y el Y. Y acá tenemos el momento torsor, que sigue siendo algo parecido. Fíjense que la mayor flexión está en el centro y la mayor torsión está en las esquinas. Y lo que sí, si comparamos valores, la flexión en la ortótropa era 67, en la isótropa era 42. La torsión, en cambio, ahora es 10 y antes era 37. ¿Por qué pasó que esto aumentó o por qué pasó que esto... Perdón, ¿por qué esto aumentó y por qué esto disminuyó? Porque es menos rígida la placa. Menos rígida A la torsión. a la torsión. Si todas las rigideces bajan igual, no me importa. Los momentos deben conservarse. Recuerden que estos valores no dependían de la rigidez. Es un juego depende de la rigidez relativa. Si todos los valores bajaran por igual, las solicitaciones se mantendrían iguales. Lo que pasa es que es menos rígida, pero baja mucho la rigidez a la torsión. Las losas nervuradas son mucho menos rígidas a la torsión. Como son menos rígidas a la torsión, toman menos momento por torsor. Y este momento de menos que están tomando, lo compensan tomando más flexión. La carga total que tomo tiene que ser la misma. Entonces, si en algún lugar bajó, en otro lugar sube. No es el mismo número, no es que si acá baja 20, acá sube 20. Pero si en un lugar baja, en otro lugar sube. Eso pasa siempre. Porque la carga que tiene que tomar es la misma. Entonces, como es menos rígida a la torsión, toma menos por torsión y toma más por flexión. Sigue habiendo un efectito. ¿Se escucha? En el ejemplo de la isótropa, el espesor de la losa que era menos que 40. Por eso el momento aumenta. Porque si no, estaríamos... Estos valores no dependen del espesor de la losa. Está bien. ¿Eso se entiende por qué no dependen del espesor de la losa? Sí. Pero el momento de 67 sí depende del espesor, del casetón. Esto no depende del espesor, depende del juego entre flexión, o sea,
¿Cuántos valen esos valores? Dependen entre comparaciones entre estos dos valores. Comparaciones relativas. Si ambos los disminuís a la mitad, los momentos te dan iguales. O sea, nuevamente, si yo agarro todo esto, me olvido un segundo de la sección y veo solo esos valores. Si estos valores los duplico o los reduzco a la mitad, los momentos son los mismos. ¿Eso se entiende? Sí. Bien, ahora, cuando yo cambio la geometría, no aumentan y disminuyen ambos por igual. Entonces, cuando cambio la geometría, tengo que ver cómo van cambiando, y en función de cómo van cambiando, van repartiéndose los esfuerzos distintos. Si cambio una geometría, y la geometría es cada vez menos rígida la torsión, va a tomar cada vez menos por torsión y más por flexión. Entonces, no depende de la rigidez como palabra rigidez, depende de la rigidez relativa, flexión, torsión. Si esto crece y esto no crece, aumenta la flexión. Si esto se mantiene constante y esto crece, aumenta la torsión. ¿Estamos todos de acuerdo o quedan preguntas? O sea que de alguna manera sería esperable que las deformaciones sean mucho más bajas también. No, ahí ya depende justamente. Las deformaciones dependen de la rigidez. Las deformaciones no, dije una burrada. El desplazamiento vertical en el centro, por ejemplo. Los desplazamientos no dependen de si es isótropa o es ortótropa. Ahí sí depende de qué tan rígida es. Si yo te pongo una isótropa de 5, o sea, solo hablando de esto, 5 milímetros o 5 centímetros, W te cambia astronómicamente. Claro. Dentro de la isotropía. Entonces, para ver qué tan grande es W, hay que ver qué tan rígido es esto y qué tan rígido es esto. Si la losa fuera de 40 centímetros, no alivianada como el casetón, se va a deformar menos. Esa es Ahora sí, si tenemos una losa isótropa de 40 y la comparamos, o sea, isótropa de 40, sí, contra y el la casetón que está ahí. comparamos contra un casetón que también tiene 40, pero que tiene nervios, lo que hice fue sacarle todo esto. Y cuando le saqué todo esto, le bajé la rigidez. Claramente, la ortótropa se te va a deformar más. Sí, pero el momento es mayor en la de abajo. La ortótropa tiene más momento flexor y menos torsor. Tiene más flexor, pero tiene menos torsor. Entonces, tiene más armadura abajo, pero menos armadura de torsión. Claro. Y en realidad va a tener... Sí, hay otros problemas acá, que bueno, también está el peso propio. En realidad cuando reduzco esto, no solo reduzco inercias, también reduzco peso. Es la razón que se hace el casetón. Como reduce menos peso, va a tener menos momento en realidad porque tiene menos carga, pero bueno. Eso era lo que te estaba por preguntar, pero lo que vos decís es cierto siempre y cuando obvies el hecho del peso propio, ¿no? Sí, estoy en mi mente estoy poniendo la misma acá. En la realidad, si te compensa eso, la falta de rigidez te compensa lo que alivianás y todo eso. Sí, hay que hacer las cuentas, ahí se complica, pero sí, en realidad, como están diciendo, cuando hacemos el casetón, reducimos peso propio, bajan los momentos porque hay menos carga. Estoy haciendo comparaciones asumiendo una carga constante que no se daría en la vida real en estos casos. Claro. La razón que hacemos casetones para los mecánicos es justamente hacemos esos agujeros para optimizar estructura. O sea, todo esto de acá es peso que tengo que soportar. Si yo reduzco el peso, me sale, tengo que resistir menos carga. Entonces, si yo aumento la altura, es más eficiente la sección. Entonces, hago una cosa más alta, pero con agujeros para no soportar ese peso. Sigo teniendo nervios de 40 rígidos, no solo rígidos, no solo aumentan rigidez, sino que toman más eficiente la carga porque tienen más inercia y no sufro el problema de soportar el peso de esa masa que estoy metiendo. Por eso se hacen esos casetones para los mecánicos. Bajar el peso en casos de hormigón es muy importante. Cuando hacemos estructuras grandes, el peso del hormigón mismo, el peso de la estructura, empieza a ser muy significativo, que no pasa en estructuras metálicas. En la estructura metálica, el peso importa, lo tenés que tener en cuenta,
pero en estructuras grandes de hormigón, tipo un puente, en un puente la mitad del peso la mitad de la carga que tenés que llevarte es el mismo peso del puente, que empieza a ser importante optimizar. Bien, claro. Gracias por ese comentario, aporta un montón. Entonces, en mi mente estaba nuevamente solo comparando con la misma carga. Entonces, lo que iba a todo esto es que si reducimos por un lado, aumentamos por el otro. Esto termina siendo bastante bajo en comparación. Antes eran comparables, 47 con 37 era comparable, ahora es mucho más chico. Y entonces cuando queremos calcular direcciones principales, les recuerdo que esto quedaba con una forma de estrella clarísima por el efecto que tenía la torsión. Ahora que no tenemos torsión, ahora que la torsión es más baja, como que está esa idea de estrellita, pero prácticamente no me cambia, porque esto termina siendo bastante más parecido a MX que lo que teníamos antes. Y de hecho, M1 y M2 empiezan a parecerse bastante. Porque tanto M1 como M2 empiezan a parecerse bastante a MX-MI. Porque si yo no tengo torsión, o sea, el caso límite, si MXI igual 0, entonces MX igual MI igual M1 igual M2. Son las principales. Entonces, mientras más baja la cantidad que toma por torsión, más se me parece X e Y a los ejes principales. ¿Preguntas? Bien. Para completar este ejercicio, nosotros estamos asumiendo que no hay fisuración, básicamente. Cuando estamos tomando un material elástico lineal, despreciamos la fisuración. Y la realidad es que se fisura. Cuando se fisura el hormigón, baja su rigidez. Pero cuando se fisuran estas estructuras, una losa, baja más rápido la rigidez por torsión que la rigidez por flexión. Y eso genera que cuando se empieza a fisurar, se empiezan a redistribuir los esfuerzos de forma distinta. Si yo tengo una viga simplemente apoyada, y se fisura la viga simplemente apoyada, el momento es Q por L cuadrado sobre 8. Pero si yo tengo una losa simplemente apoyada, y se fisura, como se fisura distinto, como se reducen distinto lo que baja por flexión que lo que baja por torsión, empiezan a cambiar los resultados. Y entonces, estas son preguntas que dejo para el TP y no para hablar ahora, es, ¿qué pasa cuando pasa eso? Cuando yo tengo mi losa y se me fisura, ¿cómo cambian los momentos? Después, otros temas. Si yo hice una aproximación por serie de Fourier y dije mientras más aumento el valor de la serie, mejor aproximo la solución. Pero ¿cómo voy? ¿Qué quiere decir mejor aproximo la solución? Si yo aumento, ¿estoy cada vez más del lado de la seguridad o la solución con menos órdenes me dejan del lado de la inseguridad? O sea, sabemos que mejorar el orden de Fourier mejora la solución, en el sentido que se aproxima más a la solución analítica. La pregunta es, a medida que vamos aumentando el número de la serie, ¿los momentos van disminuyendo o van aumentando? ¿Los desplazamientos van aumentando o van disminuyendo? Para pensar viendo la solución. Cuando usamos tablas, si usamos tablas de Marcus Loser, ¿qué implica? Te da el momento más grande, te da el momento más chico. Si usamos la tabla de Kalmanov, ¿te da el momento más grande o te da el momento más chico? ¿Qué cuidados tenemos que tomar? Estas son preguntas que voy a poner en el TP, junto con otras cosas. Si alguien tiene un programa para hacer cálculo de losas, están más que invitados a usar esos programas, algún programa de elementos finitos o algo similar, para ir jugando con numéricamente estas cuestiones y sacar resultados parciales. Si no tienen eso, no están obligados a usar programas de elementos finitos, pero sí les voy a pedir alguna solución particular a algún caso. Entonces, cuando le pida alguna solución, o usan series dobles,
y lo programan en MathCAD o en Studio o estos programas, o en Excel o en Python, les voy a pedir en el TP de alguna manera calcular una losa y calcular ciertos casos de una losa, o programan a series dobles en MathCAD o en Studio o en Python, o usan algún programa de elementos finitos, lo que les sea más conveniente a ustedes, para empezar a probar qué pasa si en vez de ser cuadrada es rectangular. Es simplemente cambiar la longitud, como dijimos antes. Cómo se distribuyen esos esfuerzos por cambios de geometría. En el TP les voy a pedir la simplemente apoyada que recién resolvimos. Así no tienen que resolver una nueva ecuación diferencial. Simplemente cambiar las longitudes, como vimos antes, si lo quieren programar. Y si no, lo ponen en un programa de elementos finitos. Último tema. Líneas de rotura. Simplemente lo menciono porque está dentro del temario y mencionar qué es. Habíamos visto que cuando rompe la losa, rompe con esas direcciones. Una losa de hormigón que se fisura de esa manera. Las líneas de rotura son justamente las líneas que representan básicamente cómo se rompe esto. La realidad es que se rompe de esa forma continua y cuando se deforma, no se deforma como planos, se va a deformar curvándose bastante. Pero más que nada, se va a fisurar en esas direcciones. Entonces, cuando se deforme la losa y se quiebre, se va a quebrar medio con esas direcciones. Medio con, porque en realidad va a tener una curvatura. Pero cuando falle, no cuando estemos cargando, cuando llega el momento en que se rompe, una losa simplemente apoyada, si se rompe, va a medio quedar con esa forma, colgando con los hierros en el mejor de los casos, pero va a quedar con esa forma. Esas son las líneas de roturas. Y podemos imaginar que una losa cuadrada rompe así, como estamos viendo acá, pero en ambas direcciones. Es decir, si hacemos el 3D, si la losa es cuadrada, ese punto se cae y empieza a formar como planos que se caen de esa forma. De forma idealizada, como planos. Si la losa, en vez de ser cuadrada, es más alargada, se rompe de esta forma. Y hay, así como ensayos de una losa cuadrada, de una losa más alargada, y empieza, básicamente, estos puntos se caen, este punto no se desplaza para abajo, se desplaza para abajo, alguna variación lineal, lo que estamos viendo acá, se desplaza para abajo, no se desplaza para abajo, y idealizar más o menos cómo se rompen estas losas. Esas son líneas de rotura. Si está simplemente apoyada, esos ángulos son 45 grados. Si tengo un borde empotrado al lado de un borde apoyado, eso empieza a parecerse a 30, 60. Como el empotramiento es más rígido, no permite el giro, toma más carga, abre un poco ese ángulo, pero las losas fallan según esas líneas. Y esas líneas se llaman líneas de rotura. Las líneas de rotura tienen dos usos. Uno, aproximar la carga máxima que puede soportar la losa. Es decir, idealizo justamente la falla de la losa como algo así. Si lo idealizo como algo así, idealizo que se me genere una rótula plástica acá. Se me generan acá rótulas plásticas. Toda esa zona tiene un momento igual al momento de plastificación de la losa. Lo máximo que soporta la losa a flexión. Conociendo el momento que tiene esa losa, puedo hacer cuentas y calcular el trabajo generado por la deformación plástica, haciendo el trabajo de este momento por este giro, en función de una función f, igualar el trabajo que genera esa rótula con el trabajo que genera una carga distribuida, y buscar la carga distribuida que generaría esa rótula igualando trabajos. Es decir, puedo calcular la carga que genera que falle mi losa.
Y eso es línea de roturas y se puede usar para calcular cargas de colapso de estructuras. Similar a cuando hacían análisis plástico en estabilidad 3, si hicieron análisis plástico en estabilidad 3 para barras, asumen un mecanismo, el teorema cinemático, asumen un mecanismo y calculan la carga que genera ese mecanismo, y esa es una aproximación del lado de arriba de cuál es la carga que genera el colapso de la estructura. Tienen el análisis cinemático, análisis estático, uno les da el límite inferior, el otro el límite uno le da un superior, el otro el inferior. Acá están calculando uno de los dos límites, pero no, es una manera que pueden usar para aproximar cargas máximas. Y lo otro que se termina usando esta teoría es para aproximar para dónde se distribuyen las cargas. Es decir, si yo tengo una carga distribuida en toda esta zona, si la losa se comporta deformándose de esta manera, podemos decir, con mucho error, que la carga que está en esa parte pintada de rojo va a ser tomada por este apoyo de acá. Y la parte de la carga que está en este lugar, la parte de la carga es igual a la carga por ese área, va a ser tomada por este apoyo de ahí. Y eso se llama áreas de influencia, o otros nombres similares, para intentar tirar un número de cuánta carga se lleva a cada apoyo. Es un número grosero, es un número aproximado, pero para predimensionar estructuras se usa bastante. Cuando calculan edificios, así se predimensionan estructuras. Se tira un ángulo de 45 si ambos son apoyados, un ángulo de 60 si está empotrado. Se forman estos triangulitos, se calculan áreas, área por carga es la carga que toma cada apoyo. Y se usa esta idea, que en realidad nace de teorías de rotura y es para predecir la carga máxima, y esas líneas es como rompe el material, en realidad, como rompe la losa. Lo asumimos como, bueno, se va a comportar más o menos así en régimen de servicio. Más o menos así, claramente servicio no llega a estos valores, pero podemos asumir que se va a comportar algo así para tirar una idea de cuánta carga se va a cada lugar. Y por eso es cuando la losa, si es unidireccional, si esto es muy, muy, muy largo, la mayoría se va para un lado y la mayoría se va para el otro, y la influencia de estos bordes es bastante baja. Pero bueno, esto es teoría de rotura y se usa de esta forma como líneas de influencia.